estimados alumnos, bienvenidos a la tercera sesión del programa online, el curso de reclutamiento y selección de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En esta tercera sesión lo que vamos a revisar es cuáles serían las metodologías para poder identificar a los candidatos potenciales para las vacantes identificadas, sobre todo cuando estamos ya desarrollando lo que llamamos una convocatoria externa. Primero que nada, lo que tenemos que identificar son las hojas de vida, que son los resúmenes con la experiencia laboral y de estudios de los colaboradores. Debemos poner énfasis en ciertas cosas que son críticas para poder conocer a detalle la vida laboral del colaborador. Primero, los gaps cronológicos, la historia de promociones, le hace qué tan seguido la persona ha ido creciendo en diferentes lugares que ha trabajado, cuáles han sido los logros alcanzados y los cambios de carrera o de empresa que la persona haya podido tener, para entender cuáles han sido sus principales motivaciones para poder desarrollar estos cambios. Cuando hagamos una convocatoria externa, probablemente recibamos una cantidad grande de CVs o de hojas de vida, y lo que podemos hacer es un primer filtro colocando calificaciones, tomando en cuenta si los candidatos cumplen con los requisitos ideales de la posición en búsqueda. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué cosa es un requisito que se podría llamar excluyente o principal? El que una posición requiera a una persona que hable el inglés de manera avanzada o que conozca cierto uso de sistemas como el SAP. Algunos requisitos que pueden ser flexibles son, por ejemplo, la experiencia en años o algún grado o titulación que se pueda flexibilizar. El primer filtro que vamos a desarrollar es el de la llamada telefónica o la entrevista telefónica. Lo que hacemos en esta primera etapa es contactar a los candidatos vía teléfono, en el cual vamos a tener una conversación de unos 20-30 minutos en las cuales vamos a validar lo que nos ha llamado la atención del CV y donde podamos conseguir información relacionada al candidato tomando en cuenta motivaciones, cargo actual, puesto actual, tipo de contrato, intereses, motivaciones para cambiar y la disponibilidad en caso lo querramos invitar a un proceso de selección. Una ficha típica de entrevista telefónica tiene estos elementos, ¿no? La formación, especialidad, el trabajo, puesto, fecha, horario, tipo de trabajo, el rango salarial, los beneficios, disponibilidad y algún interés vinculado con la posición que tengamos vacante. Una vez que realizamos la búsqueda o las llamadas telefónicas, debemos consolidar la información de las personas que vayamos identificando o contactando. Este primer listado se le conoce como lista larga o long list, que es un listado de 10 a 15 o 20 o más personas que hayamos contactado, donde podamos identificar cosas resaltantes con respecto al cargo. Es más que nada trasladar la información de cada colaborador a un Excel por columnas con la información referida. Una vez que ya tenemos identificados candidatos potenciales de este long list, procederemos a contactar a los que nos han llamado la atención y a los que querramos conocer a mayor profundidad. Para esto empezaremos una serie de evaluaciones donde podemos aplicar evaluaciones psicológicas, entrevistas o alguna dinámica dependiendo del nivel jerárquico de la posición que estamos buscando. Las pruebas psicológicas o psicotécnicas que se conocen como tipo test, lo que nos va a permitir es identificar tres tipos de conocimiento: test de inteligencia para medir el conocimiento cognitivo de los colaboradores, test de aptitudes para medir las capacidades o aptitudes que necesitan los colaboradores para realizar ciertas actividades, y los test de personalidad que miden carácter y temperamento de la persona. Algunas pruebas se utilizan más para posiciones tipo masivas y otras más para posiciones de mando medios en adelante. Las pruebas psicológicas no necesariamente conlleva llevar una sola prueba, sino que se puede hacer una combinación de las mismas. Lo que podemos hacer, o las más comúnmente utilizadas, son algunas de inventario de personalidad, como son el Big Five, Varón, D6, PDF o el DISC. Las proyectivas, que son la figura humana, el hombre bajo la lluvia, Warteg o test de Zullinger.
Habilidades cognitivas tenemos el GAD, el PMA, el WAIS y las monedas. Y en términos de valores, el balance del SIB de Gordon. Otro tipo de pruebas o evaluaciones complementarias a las psicológicas o psicotécnicas son las dinámicas de grupos y roleplay, que consisten en situar a distintos sujetos en una situación con el fin de provocar conductas observables que propicien la diferenciación y evaluación de rasgos de actitud de ellos, es decir, cómo se comportan, cómo se comunican, etc. Este tipo de prueba se utiliza con mucha frecuencia para la búsqueda de puestos de trabajo que tienen que ser en equipo y probablemente en posiciones un poco masivas. Se elige la dinámica según el puesto y lo que identificamos es el comportamiento dentro del grupo, la capacidad de comunicación, el autoconocimiento, algunas habilidades gerenciales si queremos identificar algún tipo de liderazgo o alguna competencia específica que querramos identificar. En las dinámicas de grupo, lo que podemos hacer también es identificar cómo se comportan los candidatos en una situación determinada. Situamos al grupo en una situación ficticia, pidiéndoles que actúen hasta conseguir un objetivo, y después lo que tenemos que ver es cómo hacen para conseguir el mismo, qué tipo de interrelación hay y, o en todo caso, de ser necesario, podemos inclusive inducir a desarrollar un debate para tener claro cómo se comportan las personas. En algunas dinámicas de grupo tiene como objetivo observar cómo se comporta el candidato en una situación no predeterminada y con personas que se desconoce. Admite variaciones, como son situar el grupo en una situación ficticia pidiéndoles que actúen hasta conseguir un objetivo, plantear algún problema que tenga que ver con funciones del puesto o debatir sobre algún tema de actualidad para ver realmente cómo se puede interrelacionar en el puesto de trabajo. La metodología del roleplay consiste en simular una situación entre dos personas. Al candidato se le da una situación ficticia a desarrollar y a continuación se hace una escenificación con un candidato ficticio o actor durante un tiempo determinado. El actor o una tercera persona realiza la evaluación con respecto a lo que está observando, haciendo preguntas, comentando o forzando al candidato ante ciertas situaciones que nosotros querramos incluir. Las entrevistas personales pretenden detectar de forma clara y rápida los aspectos más visibles de un candidato y su relación con los requeridos del puesto. Es una forma de selección, es una metodología de selección de las más antiguas y sigue representando una herramienta clave en el proceso. Es una herramienta que nos facilita información respecto a los candidatos que no nos pueden dar otras pruebas. La entrevista tiene un triple significado. Por un lado, servir como medio para conocer adecuadamente al candidato y por otro, ser la ocasión de informar al candidato y también para transmitir conocimientos o imagen, vender la imagen de la empresa. Existen varios intereses. Por el lado del entrevistador, detectar si el candidato posee las características que requiere el perfil, corroborar la información que hemos encontrado en las fases previas, como se ve las entrevistas telefónicas, entender cuáles son sus principales motivaciones y cuál es el potencial del candidato y también informarle al candidato sobre el puesto de la empresa. Para el entrevistado, conseguir información sobre el puesto para confirmar que se ajusta a sus expectativas, demostrar que es la persona adecuada para el puesto y conseguir ser contratado, y dada la frecuencia y la utilización de una entrevista, más adelante vamos a entrar a mayor detalle en lo que es una entrevista por competencias. En una entrevista pueden suceder ciertas situaciones en las cuales tenemos que tener tenemos que tener la claridad de cómo reaccionar con diferentes tipos de entrevistados. Por ejemplo, tenemos un candidato poco hablador que asiente con la cabeza. Otra vez. En las entrevistas personales pueden suceder ciertas situaciones a las cuales debemos estar preparados porque nos pueden tocar candidatos, por ejemplo, poco habladores. ¿Qué hacemos en ese caso? Asentir con la cabeza, dándole a entender que queremos escuchar más
A veces es bueno el silencio, salvo en el momento que veamos que el candidato se puede incomodar. En algunos casos podemos hacer alguna pregunta complementaria para que el candidato lo ayude a llegar más profundamente a las respuestas que queremos escuchar. O en algunos casos realizar preguntas abiertas. En otros casos pasa lo contrario, que hay candidatos que hablan demasiado. Entonces, en este caso hay que evitar preguntas generales, sino hay que, de cierta manera, guiarlo y centrarlo en el tipo de respuestas que estamos buscando. Por otro lado, existen candidatos nerviosos que lo que tenemos que tratar en un inicio es calmarlo y darle la confianza para que la persona se relaje. Hay otro tipo de candidatos que son los dominantes o prepotentes, que quieren de cierta manera manejar la reunión, y a estos debemos manejarlos, ponerles calma y no dejar que traten de manejar la misma. Existe también otro tipo de errores frecuentes, que es que nos dejamos guiar por algunas situaciones o momentos de las entrevistas. Una de ellas es que la primera impresión es la que más vale, ¿no? Nos quedamos con una buena primera impresión y no metemos profundidad al resto de la entrevista. El efecto halo consiste en valorar todo en conjunto en función de un único rasgo apreciado favorable que nos haya llamado la atención. El efecto contraste aparece cuando el entrevistador evalúa varios candidatos en periodos de tiempo muy cercanos y se tiende a valorar los siguientes candidatos comparando con otros. El efecto caballo de batalla ocurre al entrevistador que tiene una marcada preferencia hacia un determinado tema y lo convierte en un motivo principal. Este tipo de problemas suele suceder cuando no estamos preparados o no conocemos a detalle en amplitud el cargo y nos centramos en un solo tema. El efecto generosidad es cuando un entrevistador se siente inseguro por falta de experiencia o no conoce bien el puesto y tiene tendencia a ser demasiado generoso. La duración de una entrevista puede variar, pero va de los 45 a 50 minutos, ¿no? Más o menos la podemos dividir en una agenda típica, como que primero revisamos antecedentes claves y después nos enfocamos en unas 6 preguntas dirigidas a identificar las competencias que queremos que el candidato posea para la posición que estamos buscando. Al final siempre hay que dejar unos 10 minutos para dar información adicional al puesto o para que el candidato también pregunte o nos haga las consultas que él tenga sobre la posición. El cierre debe ser un cierre formal amical, que no debe demorar más de un minuto. Entrevistas por competencias. Como mencionamos hace unos minutos, la entrevista tiene una entrevista por competencias. Como mencionamos hace unos minutos, las entrevistas a los candidatos hoy en día han cambiado y se están realizando de una manera diferenciada, ¿no? La entrevista es la técnica más usada por los reclutadores y ha ido evolucionando hasta desarrollar la técnica que conocemos como entrevistas por competencias. Y la misma la podemos manejar bajo una metodología que es la metodología STAR. Las competencias. ¿Qué son las competencias? Son los conocimientos, comportamientos y motivaciones necesarios para el desempeño satisfactorio en un trabajo o función. Existen varios tipos de competencias: comportamientos, conocimientos y motivaciones. ¿Cómo funciona? Es una metodología que, a través de hacer preguntas con respecto a cómo reaccionó o cómo actuó mediante o ante situaciones en el pasado, cómo funciona la entrevista por competencias. Es a través de preguntas que buscan identificar ejemplos de tus habilidades, es decir, cómo actuaste en el pasado ante ciertas situaciones, y en base a la misma podemos ir viendo el encaje del candidato a la cultura de la empresa. Cada pregunta busca obtener un ejemplo en tu comportamiento y se asume que en función a eso podremos predecir cómo actuarás en una situación futura similar. Ejemplos de competencias.
orientación a resultados, planificación y organización, proactividad, desarrollo de personas, liderazgo o negociación. Estas son las preguntas, o mejor dicho, estas son las competencias que se suelen validar normalmente en una entrevista para nivel de personal administrativo. Otra vez. Entrevista por competencias. Ejemplos de entrevistas. Entrevista por competencias. Ejemplos de competencias. Orientación a resultados, planificación y organización, proactividad, desarrollo de personas, liderazgo y negociación. Estas son las competencias que se suelen buscar más en las personas administrativas y son las que normalmente debemos tener claridad de qué comportamientos queremos identificar que nos den claridad de que la persona o el candidato posee las mismas. Preguntas frecuentes para las mismas. Orientación al cliente. ¿Qué procedimiento ha implementado durante su gestión para evaluar la satisfacción del cliente con respecto a los productos y servicios prestados? En cuanto a trabajo en equipo, cuénteme alguna contribución que considere relevante y que se logró gracias al trabajo en equipo. ¿Cuál fue su rol en el mismo? Negociación. Cuénteme de alguna negociación difícil que haya tenido que manejar. Iniciativa. ¿Qué proyectos o ideas fueron implementadas por su iniciativa en su posición actual o en algún puesto anterior? Flexibilidad. ¿Qué cambios tuvo que hacer en su forma de trabajar en relación a nuevos requerimientos, necesidades de sus clientes internos o externos? Como podemos observar, las preguntas son bien completas y lo que tenemos que hacer es que la respuesta nos dé claridad del que la persona posea o no la misma. Otras preguntas frecuentes. Habilidad analítica. Cuénteme de alguna situación complicada que haya tenido que resolver. ¿Cómo identificó y analizó el problema? Orientación a resultados. ¿Cuál fue su nivel de logro en su última evaluación de desempeño? ¿Qué hizo usted para alcanzar ese nivel? ¿Por qué no llegó a un nivel esperado? Desarrollo de personas. ¿Podrías darme un ejemplo en que sus colaboradores le hayan propuesto nuevas ideas y dígame si las implementó? Liderazgo para el cambio. ¿Qué ideas innovadoras ha generado en su organización? La metodología STAR. ¿Qué es la metodología STAR? Cada letra de la metodología nos indica: la S, una situación; T, la tarea o acción; y la R, el resultado. ¿Qué es la situación o la tarea? ¿Cuál fue el problema a solucionar? La situación que se enfrentó, el contexto. ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Cuándo? La acción. Lo que hiciste para resolver el problema, la respuesta a esa situación. Y el resultado explica el éxito y las mejoras alcanzadas con el comportamiento. La metodología STAR se usa para asegurar la obtención de información precisa y relevante sobre el desempeño de un candidato. Se busca obtener todas las partes del STAR para entender el comportamiento de un candidato y sus motivaciones. Tipos de preguntas. Existen algunas preguntas que son de sondeo. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Son preguntas sencillas y cortas. Hay otro tipo de preguntas que son las provocadoras, variadas según cada caso, que nos van a permitir observar algunas reacciones en las cuales nosotros querramos profundizar. Por ejemplo, se pone nervioso, si de repente se pone un poquito agresivo, tenso, etc. O preguntas sobre casos hipotéticos. ¿Cómo manejarías tú esta situación? Este tipo de preguntas se utilizan en caso. Existen otro tipo de preguntas sobre casos hipotéticos. ¿Cómo manejaría usted esta situación? Se presenta un caso para que el candidato lo resuelva. Funciona muy bien cuando nosotros queremos indagar sobre alguna competencia o conocimiento técnico. Existen varios tipos de STAR: STAR completa, incompleta y falsas. ¿Qué es una STAR falsa? Es cuando los planteamientos del candidato son ambiguos o poco concretos. Son más que nada opiniones, creencias, juicios o ideas, y los planteamientos teóricos a tiempo futuros.
La estar parcial solo se obtiene parte de la información de la historia que estamos indagando. Entonces el candidato suele omitir detalles de la situación, tarea o del logro o el resultado alcanzado. El entrevistador requiere presionar o profundizar un poco más para conseguir la estar completa. La siguiente etapa, posterior a la entrevista por competencias, es posteriormente a la entrevista por competencias, nosotros ya tendremos una idea clara de cuál es el candidato o los candidatos que nos han llamado la atención, ¿no? Lo que hacemos en esta etapa es la validación o verificación de las referencias personales laborales. El objetivo de las referencias es validar que la información que el candidato ha expresado sea cierta. Para eso lo que tenemos que hacer es identificar personas que hayan trabajado con él y que nos puedan compartir experiencias que complementen y validen lo que hemos venido identificando durante el proceso de selección. Lo que se suele validar es el desempeño, la conducta y los valores que el candidato ha tenido en sus empleadores anteriores. Las verificaciones laborales deben ser 360 grados, que quiere decir tratar de identificar 2 previos jefes, 2 previos pares y 2 previos supervisados de la posición, para poder tener claro cómo lo veían a todo nivel. Una vez que ya tenemos las referencias, lo que se realiza es el informe del candidato, que es más que nada un documento en el cual resumimos toda la información que hemos podido identificar durante el proceso. La elaboración del informe tiene como finalidad comunicar a nuestros clientes internos los resultados obtenidos, ya sea información psicológica, identificación de competencias, conocimientos técnicos, etc. Este resumen le va a permitir al cliente interno poder tomar una decisión de elegir al candidato que se adecue mayormente que se adecue más a la posición que estamos buscando. El informe debe incluir datos personales, la información de estudios, la experiencia personal con los logros alcanzados, información relevante, comportamientos durante la entrevista que han podido ser observados, fluidez verbal, las fortalezas y debilidades del candidato, los resultados de las baterías de evaluaciones psicológicas, la disponibilidad del candidato para incorporarse a la empresa y cualquier observación o anotación general que consideremos importante que el cliente deba tener. Una vez que tenemos los informes, presentamos a la terna, que suelen ser 3 candidatos finalistas, al cliente interno para que pueda realizar las entrevistas finales y para poder elegir al candidato al cual se le hará la oferta de contratación. La parte final es la entrevista del candidato por parte del cliente, donde se coordina con el mismo la entrevista a la terna, se envía el informe, se separa la agenda y lo que se tiene que hacer es un seguimiento. La entrevista de candidatos finales es la entrevista final por parte del cliente interno, el cual, tomando en cuenta el informe enviado, podrá hacer una evaluación final de conocimientos técnicos y también de conocimiento de la persona, y con la misma se decidirá cuál de los candidatos presentados en la terna es el elegido para la posición vacante. La decisión de contratación simplemente es cuando se elige el candidato y se solicita al área de recursos humanos la elaboración de una carta oferta. Muchas gracias, los espero en la siguiente sesión, donde ya veremos la última parte del proceso de reclutamiento y selección.